Con la idea de que si la feria no va al parque, el parque va a la feria, el cambio de escenario de la Feria del Libro Ricardo Palma, que celebra su 30ª edición del Parque Central de Miraflores, Alberti del Museo de la Nación, supone todo un esfuerzo previo que Liliana Minaya y Doris Moromisato, dos de sus más aguerridas promotoras, aquí lo detallan en la siguiente nota. Finalmente, la tradición se mudó al vértice del Museo de la Nación. La 30ª versión de la Feria Ricardo Palma acoge esta vez a los más variados autores en la recreación de un parque público. Como la feria no ha podido ir al parque de Miraflores, nos hemos venido al vértice del Museo de la Nación y el decorado total de la feria va a ser un parque. La Feria Ricardo Palma es 3 veces más grande y toda la feria está dedicada a nuestro gran escritor Julio Ramón Ribeiro. Las alamedas que va a tener, las plazuelas, las calles, las explanadas, antesalas, llevan los nombres de sus obras literarias. Por ejemplo, tenemos una sala Los Genocidios Dominicales, la sala La Palabra del Mudo, la alameda Silvio en el Rosedal, ¿no? Va a ser muy bonita, la gente se va a poder pasear en medio de vendedores ambulantes también, que le van a ofrecer manzanas dulces, algodón. Y toda esa parafernalia y esa alegría que tiene la calle, que tiene el parque, ¿no? Y además de adquirir libros originales a muy bajos precios y novedades que llegan siempre a fin de año. Títulos, tenemos 145.000 títulos y las ventas esperamos que rodeen los 4,5 millones de soles, ¿no? Es un 20% más que el año pasado. Sin embargo, es lo que la industria editorial ha crecido este año. Es un año más de récord de crecimientos de la industria editorial. En un año de crisis, en un año en el que se esperaba que tuviéramos algún revés, nuestras ventas han aumentado, ¿no? Entonces la feria esperamos que sea igual, esperamos 140.000 visitantes y este año tenemos que cobrar un sol un poco por los gastos de la infraestructura, de estar en un lugar cerrado, pero es una entrada con un precio simbólico que creo que todos lo hacen con el interés de colaborar, ¿no? con la Cámara y con la feria. Esta feria además tiene el triple de actividades culturales, tiene 180 actividades culturales. Este año tenemos un récord de presentaciones de libros. Se van a presentar más de 100 nuevos libros y revistas. Tenemos 10 invitados e invitadas internacionales. La feria se inaugura con el gran escritor y cineasta Alberto Fuguet, de Chile. También viene el artista Ariel Olivetti, de Argentina. Él es dibujante de Hulk y de X-Men. Va a dar un taller y también va a dar una charla. La escritora y crítica literaria mexicana Vivian Abenchushan viene para rendir homenaje a Julio Ramón Ribeiro. Yo descubrí a Julio Ramón Ribeiro en el año del 94, hace más de 10 años, cuando yo estaba terminando la carrera de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y me encontraba en medio de un pequeño dilema existencial. Yo quería ser escritora, pero no sabía si seguir el camino de la academia o seguir el camino de la escritura por la vía libre. Opté finalmente por lo segundo, me dediqué a la vagancia, abandoné la academia y justo en ese periodo, poco antes, me encontré un ensayo de Julio Ramón Ribeiro, Solo para fumadores, en una revista un poco secreta de México que se llama Biblioteca de México, que dirigía el poeta García Terrés, que había sido director del Fondo de Cultura Económica, donde había trabajado mi madre, y llegaba a nuestra casa la revista. Era poco conocida, tenía una circulación minoritaria. Leí el ensayo, que es algo más que un ensayo, es un ensayo biográfico, una crónica de vida, una declaración de amor a la literatura y al cigarrillo, y fue un hallazgo para mí definitivo, sobre todo en momentos en que estaba definiendo mi propia vocación. Me encontré con un autor del que nunca había oído hablar en mi vida, que hablaba de la escritura como un fin en sí mismo, no como un medio, digamos, para encontrar la celebridad o el prestigio cultural o la fama o la posteridad, y que además sentía, como yo entonces, un amor irrenunciable por los cigarrillos. Yo era entonces una viciosa, ya no lo soy, pero encontré esa doble relación entre la escritura y el cigarrillo como algo, sentí una enorme afinidad. Además, me sorprendió el tono irónico, el humor negro, la simpatía de Ribeiro al hablar de momentos verdaderamente trágicos de su vida, como cuando estuvo enfermo, al borde de la muerte, y él seguía
fumando cigarrillos a escondidas, ¿no? Como la vocación por el cigarro, como la vocación literaria es irrenunciable, ¿no? Y de ahí en adelante, este trabajo que ha hecho, ¿qué aspectos de su vida o de su obra trata? Este libro es una aproximación a toda su obra y a toda su vida. Por eso es apenas un dibujo, ¿no? Es una invitación para los lectores mexicanos que no conocen a Ribeiro para leer su obra y conocer también un poco del personaje del autor Ribeiro. En México la obra de Ribeiro llegó tarde y llegó durante poco tiempo. Llegó más o menos cerca de su muerte en 1994, cuando se le entregó el premio Juan Rulfo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se publicó una antología en el Fondo de Cultura Económica, una antología del autor, probablemente la última que hizo él. Él mismo eligió los cuentos y los ensayos y los fragmentos de diario que aparecieron en ese libro, y pocos años después se publicaron sus cuentos completos en Alfaguara, que fue cuando finalmente yo encontré al narrador Ribeiro. Los libros de Ribeiro, el resto de sus libros no llegaron a México, o llegaron en los años 80 y se agotaron y nunca se reeditaron y se volvieron a distribuir. Entonces, cuando me invitaron a formar parte de la colección, para entender, que tiene un nombre además evidentemente didáctico, de una editorial pequeña pero importante en México que se llama Nostra Ediciones, y ha hecho esta colección de divulgación de la obra de autores latinoamericanos, pensé inmediatamente en Ribeiro, justamente porque es uno de los pocos autores latinoamericanos que no están sobreexpuestos, ¿no? Hoy que vivimos en la sobreexposición. Fue un autor que creyó en la literatura como un fin en sí mismo, porque decidió mantenerse a la sombra, al margen de los medios, lejos de la enorme resonancia mediática que tuvo el boom latinoamericano. Un poco la suerte de su obra ha sido seguir esa senda secreta, un poco en la sombra, debido a su propio temperamento, ¿no? Déjame que le diga, porque por esta calle debe haber transitado muchísimas veces Julio Ramón Ribeiro, porque vivía muy cerca de acá, y entonces usted está de alguna manera sintiendo sus espíritus. Estamos invocando a Julio Ramón Ribeiro. Bueno, eso podría ser una buena definición de este libro, una breve invocación del fantasma de Ribeiro, de la obra de Ribeiro, un autor fundamental para la literatura latinoamericana, que ha ido saliendo a la superficie, que ha sido redescubierto en las últimas décadas, y que desde los años 80 encontró a sus lectores, y además tiene un grupo de lectores que ya quisiera cualquier otro escritor. Son lectores fervorosos, aunque selectos, incondicionales, y ese tipo de lectores que buscan los libros, por más difícil que sea encontrarlos, los buscan hasta hallarlos, ¿no? Que es un poco la suerte que ha corrido a los libros de Ribeiro.